La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19 nos dice: Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Hermanos, buenos días. Todavía, ¿cómo me les ha ido? Uy, qué tristeza. ¿Cómo me les ha ido? ¿Bien? Sí. Bueno, que así sea, pues. Que todos ustedes puedan reconocer que sin duda están mejor de lo que merecen, hermanos, y que ese espíritu de gratitud nos acompañe en todo lo que hacemos en esta mañana de manera muy especial. Y antes de tomar un ratico para leer el pasaje que corresponde para el día de hoy y orar también al Señor por ayuda, quiero hacer como un mini resumen, mini en serio, vamos a ver, mini resumen de cómo estamos hasta este momento, ¿de acuerdo? Recuerden que venimos estudiando la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. Nadie se ganó. Bueno, pues a ver. Efesios es la carta que hemos venido estudiando, muy bien. Y para poder que nosotros le encontremos sentido cuando hagamos los estudios en casa, ustedes saben que en la temporada de rebaños hemos venido estudiando justamente la carta también a los Efesios. Tenemos que tratar de hallarle coherencia y unidad a todo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Lo que dice en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, capítulo 4 y lo que hoy va a decir en el capítulo 5, ¿qué sentido tiene? ¿Qué unidad tiene? ¿Qué coherencia tiene? Bien, entonces nosotros, para ayudarle a la iglesia en ese sentido y para ayudarnos a nosotros mismos también, dividimos la carta como en 4 grandes bloques. El primer bloque fue el que denominamos que en Cristo recibimos una nueva identidad. Y tal vez tú recuerdas que especialmente fue el capítulo 1 en el que nos centramos a pensar en eso. En Cristo recibimos una nueva identidad. ¿Y cómo se describe esa identidad para quienes confiamos en Jesús? ¿Cómo? ¿Qué somos ahora? Hijos, pueblo de Dios. Coherederos, exactamente, muy bien. Santos y sin mancha, ¿cierto? Recuerdan, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Bueno, tantas cosas. Ahora esa es la realidad de nuestra identidad. El segundo bloque al que nos movimos es que en Cristo participamos de una nueva comunidad. Ya dejamos la reflexión de nuestra identidad especialmente y ahora nos centramos en que en Cristo participamos de una nueva comunidad. Y recuerden que ahí en el capítulo 2 especialmente hablamos que ahora el muro de separación que había entre judíos y gentiles, entre personas que parecían muy buenas y otras no tantas, ese muro se derriba y ahora Dios hace una nueva humanidad con todos los que confían en Él. ¿Recuerdan eso? Muy bien. Después, hace 15 días atrás, o sea, hace 3 exposiciones atrás, incluyendo la que hoy voy a compartir, iniciamos la nueva sección que llamamos En Cristo disfrutamos un nuevo estilo de vida. Y hace justamente 15 días yo les dije que desde el capítulo 4 en adelante empieza la sección ética. ¿Cómo ha de ser el andar de quienes están unidos a Cristo? Quienes conocen la incalculable riqueza de estar unido a Él, al Hijo de Dios. Empezamos esa sección, ese bloque, disfrutamos de un nuevo estilo de vida y dijimos inicialmente en la primera predicación que disfrutamos de un nuevo estilo de vida unidos a nuestros hermanos. Hace 8 días nuestro hermano César nos estuvo hablando de revestimiento de una nueva humanidad, de una nueva naturaleza. ¿Recuerdan eso? Ahorita voy a recordarle un poquito lo que César mencionó en la predicación y hoy vamos a continuar
la última predicación de este pequeño bloque. En Cristo disfrutamos un nuevo estilo de vida. Dentro de 8 días iniciaremos que en Cristo sostenemos nuevas relaciones y vamos a hablar acerca del matrimonio, acerca de la crianza de los hijos, vamos a hablar un poco acerca de nuestra vocación, de nuestro trabajo y de la expectativa que Dios tiene de nuestra labor en el mundo, y finalmente hablaremos de esa relación extraña que sostenemos con el mundo espiritual, cómo nos relacionamos con eso, que justamente estos días alguien preguntaba, que estaba, la verdad, pues como muy temeroso. La persona, yo creo que apenas medio está entendiendo un poquito, pero le tocó atender en consulta a una persona que parecía que estaba como realmente pues poseída, no simplemente era que fuera una mujer como histérica, a veces como podemos serlo. No sabemos cómo relacionarnos con eso, pero Pablo nos va a hablar de eso en el capítulo 6. Así que bueno, nos vamos preparando para ese momento. En este momento abordamos la última exposición de este bloque. En Cristo disfrutamos un nuevo estilo de vida. La ética cristiana. Capítulo 5 de Efesios, por favor, ábrelo en el versículo 1 y vamos a empezar a leer. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que ahí va. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la palabra del Señor y vamos cada uno de nosotros a reconocer en este momento que estamos en este momento completamente solos. No hay esposa, no hay esposo, no hay hijos, no hay vocación, no hay profesión, solo tú,
quedas delante de tu Creador, delante de tu Padre. Ruégale a Él que te dé gracia, la gracia que necesitas. Habla con Él en este momento. Este es el momento para sujetar nuestros corazones al Señor y que Él nos dé entendimiento, que Él nos dé luz. Así que hazlo ahí tú, sola y solo. Padre, que ninguno venga en esta mañana, en esta ya casi tarde, sintiéndose en paz porque simplemente ha vivido bien la semana. Que ninguno de nosotros se acerque a este lugar en el que se reúne tu pueblo que es santo, sintiendo esperanza en el futuro porque han decidido bien lo correcto. Señor, venimos a este lugar como lo que somos, personas, hombres y mujeres necesitados de ti. Hoy, Señor, hoy necesitamos de ti, de tu misericordia, de tu poder. Hoy necesitamos al Cordero y al León, no solo al Cordero, no solo al León. Te necesitamos a ti, Señor, con gracia para perdonarnos y con poder para hacernos diferentes. Ayúdanos, precioso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues ustedes saben, siempre en textos tan largos es necesario hacer un esfuerzo por agrupar las ideas, como para que no se nos escape en lo posible nada de lo que Pablo está diciendo en este momento. Así que yo voy a compartirles 3 ideas sencillitas que creo nos ayudan a resumir, a agrupar todo lo que dicen estos 20 versículos, y van a ser 3 ideas sencillas. La primera, la razón fundamental de nuestro nuevo estilo de vida como creyentes. ¿Cuál es la razón fundamental de nuestro nuevo estilo de vida? El segundo punto que vamos a compartir es el estilo de vida que no coincide con nuestra unión con Cristo. El tercer punto es el estilo de vida propio de nuestra unión con Cristo. Sencillo, ¿cierto? Bueno, espero que sea lo suficientemente sencillo y vamos a ver cómo el Señor tiene misericordia de nosotros con este primer punto. La razón fundamental de nuestro nuevo estilo de vida. Y para reflexionar en este punto, quiero hacerte pensar a ti que sí viniste a este lugar. O sea, el que sí vino hoy esta mañana a este lugar, le voy a invitar a pensar en lo siguiente. No dejes de responder esta pregunta y déjala para ti. Por favor. ¿Por qué tú como cristiano vives una vida diferente? Por favor, respóndete ahí, tú mismo. ¿Qué cosas son las que hacen que tú quieras vivir o vivas una vida diferente? Especialmente como cristiano. ¿Por qué razones? Por favor, responde ahí. ¿Por qué tú como cristiano vives una vida diferente? Les cuento que hacerse esta pregunta es crucial. Yo sé que hay muchas cosas que yo les digo aquí que son cruciales, pero es que
Pero es que en serio, esta tomársela más en serio, sí. ¿Por qué tú como cristiano vives una vida diferente? Porque en serio que es delicadísimo que respondas bien. Imagínate, yo estuve leyendo solamente un pedacito de un libro gordo y una gran parte de ese libro gordo está escrita por personas que no son creyentes, es más, son defensores del ateísmo y todas estas cosas. Y estas personas están examinando, poniendo la lupa en la vida de la iglesia o de los que dicen ser cristianos afuera, que están en sus lugares de trabajo, con los que hacen negocios, con los que, en fin, con los que comparten la vida y se hacen llamar cristianos. Ellos ponen la lupa en la vida de esas personas y llegan a ciertas conclusiones de por qué es que el cristiano quiere o vive una vida diferente. Lo que dicen no es muy halagador, pero hay gente que está haciendo el esfuerzo de responder esa pregunta. Por favor, tú procura responderla. ¿Por qué tú como cristiano vives una vida diferente? Tal vez demos algunas respuestas que pudieron haberse presentado entre nosotros en esta mañana. La respuesta es porque quiero agradar a Dios. Podría ser una. Otra respuesta, porque Dios me está viendo. Otra respuesta, porque tú, cuando te hiciste cristiano, decidiste ser una persona diferente. Otra razón, porque la culpa es más intensa que cualquier satisfacción que daría vivir el pecado que quisiera vivir. Es mucho peor la culpa, así que me abstengo de hacer esas cosas. Otra respuesta podría ser, porque quiero ser salvado. Y otra respuesta también sería, no tengo la menor idea. Soy cristiano hace 5, 10, 20, 25 años y no tengo la menor idea por qué vivo una vida diferente. Hermanos, la mayoría de las razones que acabo de mencionar en este momento suenan piadosas, ¿o no? ¿Cierto? Suenan piadosas, suenan correctas, suenan buenas, son bien. Cualquiera que te escucha en la calle dice, uy, tú eres una gran persona por pensar así. Sin embargo, hermanos, ninguna de esas cosas que yo acabo de mencionar en este momento pueden ser la base para el nuevo estilo de vida que disfrutamos en Cristo. Ninguna de esas. Si tú tienes esa base, no hay problema. Por eso es que estamos aquí como iglesia. Por eso es que juntos estamos conociendo cada día más y mejor al Señor, para quitar lo viejo y poner lo nuevo. Si tú has respondido que ese es el estímulo que tú encuentras, la motivación que ves en la Biblia para vivir una vida diferente, te digo, eso no puede ser más así. Porque ¿qué ocurriría si el estímulo que tú encuentras como de este tipo desapareciera? Imagínate donde por alguna razón la cámara celestial dejó de funcionar. Entonces, ¿tú cómo te sentirías? ya no te están grabando nada, o sea, adelante. No. ¿Qué pasaría si es la cámara la que te hace hacer cosas? ¿O qué tal que la culpa que tanto has cargado en tu vida por diversas razones, por historias de aprendizaje familiares, por tradiciones religiosas muy nocivas, lamentablemente, si la culpa y la vergüenza que tú cargas es tan grande, pero algún día ese estímulo que encontrabas en la culpa, algún día desaparece? ¿Por qué? Porque recuerden, nuestro mundo se está volviendo altamente especializado para decirle a la gente y para quitarle la culpa, sí, porque sí. No hay una razón sólida, bíblica, centrada en Dios, pero se desapareció el estímulo, ya no tengo culpa, entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues hermanos, desde el capítulo 4
como ya les dije, inicia la sección práctica de la carta que el apóstol Pablo escribió. La ética de estos hombres y mujeres que vivían en la ciudad de Éfeso. Los valores que ahora caracterizarían a la nueva humanidad. Y Pablo, desde el capítulo 4, ha hecho varios comentarios que son muy interesantes y es lo que quiero que hacerles pensar para poder que quitemos lo viejo y pongamos lo nuevo. ¿Qué es lo que hay que poner en nuestras mentes y en nuestros corazones? Pablo, por ejemplo, dice en el capítulo 4, versículo 1, vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Recuerdan ese texto que lo leímos hace 15 días? Entonces, uno empieza a pensar, llamamiento, Dios me llamó. El asunto con el llamamiento no es que Dios me llamó a ser misionero o que Dios me llamó a ser pastor. A veces, como hemos interpretado mal ese término, lo hemos limitado a ciertas vocaciones. El llamado de Dios, antes que hacer cualquier cosa, es un llamado a Él, a pertenecerle a Él, a amarlo a Él y a atesorarlo a Él. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí, vivan de manera digna el llamamiento que se les hizo, que es precioso, que es suficiente. Bueno, ahí vamos construyendo la idea. Versículo 24 del capítulo 4, Pablo dice, como lo estuvo compartiendo César hace 8 días, ¿recuerdan? Ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. César utilizó una figura muy interesante. ¿Recuerdan a Lázaro? Cuando Jesús resucita a Lázaro, Lázaro queda con vestiduras muy inapropiadas para un resucitado. Esos harapos que él tenía eran propios de un muerto. El olor con el que quedaron esos trapos es propio de un muerto. Y él ya no es un muerto, él ya tiene vida. Entonces, ¿qué dice Jesús? Pues quítenle esos trapos. Lo que César decía es vestirnos nosotros, hermanos, con las vestiduras que son apropiadas a nuestra condición, porque hemos recibido esa vestidura que, miren, dice el texto, fue creada a imagen de Dios. El ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Bueno, eso está como interesante, pero no terminamos de entenderlo bien todavía. Pero el versículo 30 del capítulo 4 dice, no agravien al Espíritu Santo con el que fueron sellados. Pablo nos está diciendo que Dios, el Espíritu, vive, mora en el cuerpo de cada hijo e hija de Dios, que a nosotros de alguna manera impresionante se nos hace partícipes de Él, de lo que Él es. Entonces, ya que Él está en nosotros, pues no lo agravien. Bueno, bien. Versículo 1 del capítulo 5 dice, imiten a Dios como hijos muy amados. Imiten a Dios como hijos muy amados. Para los judíos, este tema de que el hijo es como el padre es un asunto muy importante. Por eso ustedes van a ver en varias ocasiones en los evangelios, cuando Jesús, por ejemplo, dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo que Jesús está diciendo es simplemente un pacificador. ¿Qué es lo que está haciendo? Simplemente manifestando que participa del carácter pacificador de Dios. Por eso es hijo de Dios. Bueno, ahí vamos entendiendo poquito a poco. A ver, versículos 8 del capítulo 5. Ahora son luz en el Señor. Nosotros no éramos luz, pero ahora se nos hizo luz en el Señor. Algo se nos da. Algo recibimos que tal vez no teníamos en el pasado, realmente no teníamos en el pasado, y se nos participa por estar unidos a Cristo Jesús. Finalmente, en el versículo 18 del capítulo 5, Pablo dice, sean llenos del Espíritu. Nuevamente, como si se te hubiera dado algo.
Si tú tuvieras algo en lo que necesitas crecer, experimentar, ser llenados cada vez más. Bueno, hermanos y amigos, todos estos llamados que acabo de mencionar en este momento, todos estos estímulos a vivir un nuevo estilo de vida, tienen como base el hecho de que Dios nos ha hecho partícipes de su propia naturaleza. Cuando nosotros somos unidos a Cristo por la fe en Él, esa unión afecta nuestra identidad, afecta nuestro corazón, afecta nuestra mente con las propias excelencias del ser de Dios. No estamos diciendo simplemente que tú empiezas a aprender más de Dios, no, a ti se te participa en tu interior del ser moral de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo hasta este momento. Esa es la base, hermanos. La iglesia ahora participa de la belleza moral de Dios para ir siendo transformada a su semejanza. ¿Hay alguien aquí que tenga la Reina Valera, la traducción Reina Valera? Rápidamente, que la tenga ahí en su mano. ¿No? ¿Quién? Luz Dari, por favor, lees Segunda de Pedro, Cristian, Segunda de Pedro capítulo 1. Tranquila, muy bien. Segunda de Pedro capítulo 1. Escuchen el texto, que es como un resumen de todo lo que Pablo está diciendo en estos versículos que acabo de mencionar. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Duro, Cristian. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El 4, dale. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así es, muy bien, hasta ahí. Pedro lo que dice es: se nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Básicamente, para decirlo como Pablo lo ha dicho en toda la carta, eso significa estar unido a Cristo. Si tú en verdad estás unido a alguien como Él, invariablemente tú participas de lo que Él es. Y esto hace una diferencia tremenda, hermanos. Este entendimiento, este conocimiento que es la base para la vida nueva que sí espera Dios de nosotros. El fundamento es que Él mismo te ha hecho a ti partícipe de lo que Él es, en términos de su carácter moral y de su excelencia. Esto es tan distinto, hermanos, a la religión que tal vez muchos aquí vivimos, a la religión que tal vez tú todavía insistes en tener. La religión, ¿qué es lo que dice? Uy, yo me quiero parecer a Jesús, yo quiero cada día ser más como Él, y uno lo ve como alguien fuera de uno, alguien que está allá y uno tiene que imitarlo a Él. El Señor es muy especial, es muy lindo, y no estoy diciendo que no, debemos imitarlo a Él, sí, pero el fundamento de eso no es simplemente yo verlo afuera y desear ser como Él con todas las fuerzas y las energías que yo logre encontrar. Esa no es la base. La base del Evangelio es que ese que yo quiero imitar está en mí y me participó de lo que Él es y me enseña a disfrutar y a alegrarme en las cosas que lo alegran a Él. ¿Ven la diferencia?
¿Sí la notan? Es querer parecerse a alguien que está fuera de uno y conformarse a algo que está con uno o dentro de uno. Cuando yo estoy conversando con la gente, especialmente con cristianos, bueno, realmente yo siempre pienso esto, es cuando estoy hablando con cristianos, es una pregunta que me hago y es, a ver, la nueva vida que Dios quiere para este hombre o esta mujer que dice que es cristiano, esa nueva vida es una carga. Esa es la pregunta que yo hago. Y si de pronto tengo que responder, lo que me está diciendo comunica que sí. Realmente lo que Dios quiere para él es una carga. Yo tengo que empezar a pensar, ¿será que tal vez fue mal instruido? Es una carga porque literalmente el fundamento que tiene no es un fundamento evangélico, o sea, centrado en el evangelio. Hay otras razones por las cuales esa persona experimenta lo que Dios quiere para él como una carga. O tal vez la respuesta es que eso que Dios quiere para su pueblo y para su iglesia es una carga para esa persona, pues literalmente, sencillamente, porque esa persona no ve la belleza de lo que Dios quiere para él. ¿Por qué? Pues porque todavía no participa de ninguna manera de aquel que es santo y está en mí. Por eso es que la iglesia tiene que disciplinar a las personas y expulsarlas de la iglesia si fuera el caso. Cuando tú dices que eres creyente y sometes tu fe al Señor Jesucristo y no vives como un creyente, lo que hace la iglesia sencillamente es decirte, nosotros no podemos confiar en que lo que dices acerca de Jesús sea verdad. Y sencillamente, ¿por qué? Porque la vida que nosotros somos llamados a vivir, hermanos, en todas las escrituras, tiene necesariamente, obligatoriamente que ser guiada por un poder que está dentro de uno y que no le pertenece a uno. A uno se le da, a uno se le participa de eso, de entender la belleza de todas esas cosas, pero no es que usted haga el esfuercito cada día más, cada día haces más el esfuerzo por tratar de vivir esta vida cristiana, pues porque es una cosa muy bonita y no, es que resulta que la vida cristiana es imposible vivirla. Necesitas un poder, necesitas participar de la naturaleza de Dios, necesitas que un Santo Espíritu viva en ti, que Dios mismo lo haga. Entonces, hermanos, ¿cuál es la razón fundamental de nuestro nuevo estilo de vida? Que a ti se te ha dado a conocer no solo el Cordero, según la canción que cantamos ahora, el Cordero que nos perdona, sino también el León que tiene poder para liberarnos. Y Él está acá. Bien. Entonces Pablo va a mencionar algunas cositas del estilo de vida que no coincide con nuestra unión con Cristo. Y hagamos el listado de esos estilos de vida que no coinciden con la nueva realidad del creyente. Pablo, por ejemplo, menciona inmoralidad sexual, impureza, avaricia, idolatría, palabras indecentes, conversaciones necias y chistes groseros, obras infructuosas de la oscuridad, necedad, insensatez, borrachera.
las ciudades de antecedente griego y obviamente romanas, como era Éfeso, esas ciudades promovían dentro de esos ciudadanos, o sea, se veía como algo normal que tú tuvieras prácticas sexuales de diverso tipo y no había problema, o sea, eso era algo validado por la cultura, ¿de acuerdo? No había problema. Es más, muchos de los jóvenes hombres eran iniciados en su sexualidad con hombres mayores. El hábito entre los paisas, tal vez de otros momentos o tal vez en otros lugares también de Colombia, era llevar al muchacho ya mayor de edad o un poquito antes de la mayoría de edad a ir a donde hubo una mujer que vendía su cuerpo, pues entre ellos era con hombres que se iniciaban los muchachos y todo tipo de prácticas, eso era bien visto, eso no tenía ningún problema, está bien esas prácticas. Sin embargo, hermanos, y esto es lo importante, Pablo menciona la inconsistencia intrínseca entre este estilo de vida y nuestra unión con Cristo. No es consistente lo uno con lo otro. Esa ficha del Lego o del armatodo no te va a meter ahí nunca. ¿Por qué? Porque no coincide. Este estilo de vida, vivir de esta manera, o en los términos de Pablo, andar de esta manera, con todo esto que él acaba de describir, hermanos, no tiene que ver con el reino de Dios ni con el Hijo de Dios. Entonces miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es necesario que se entienda en este momento, hermanos? Tú puedes simplemente estar pensando en este momento, es que yo no estoy viviendo así, entonces seguramente eso hace que yo sea condenado. Es que por yo no estar viviendo de esa manera, entonces no he hecho el esfuerzo suficiente para vivir de esta manera, entonces estoy lejos de Dios, estoy separado de Dios. Eso es lo que dice la religión. El evangelio lo que te dice es que tú no vives así, tú no vives la vida que Dios quiere que vivas simplemente porque no hay poder, porque no conoces el carácter de Dios del que Él nos hace herederos en lo interior de nuestras vidas. No simplemente es, no estás viviendo correctamente, entonces eres separado. No, eres separado porque vives incorrectamente, porque no conoces a Cristo y no conoces su poder. Es algo muy distinto. Porque la base de nuestro nuevo estilo de vida es que quienes están unidos a Jesús han recibido un poder, el de Dios, el de Él. Y mira, por favor, en este momento ya puede estar empezando a crecer el ambiente de culpa en este lugar, ¿sí? Ya puede empezar a sentir. ¿Tú crees que lo que yo quiero es que tú sientas culpa? ¿Tú crees que lo que yo quiero es que simplemente te avergüences de cosas que tal vez vives sin censura en tu vida y que entonces aumente tanto la cantidad de culpa que te vayas de acá mal? Yo no quiero que te vayas bien diciéndote mentiras, no, prefiero que te vayas mal. Pero lo que yo quiero, y tal vez lo que Pablo mismo quiere, hermanos, es que tú puedas identificar sinceramente que si para ti el estilo de vida que Dios quiere para ti no es algo conocido por ti ni deseado por ti, lo que necesitas reconocer es que necesitas un Salvador.
Tú no te puedes salvar, necesitas a alguien que te dé ese poder, que te dé la capacidad, que te participe de lo que Él es. Lo que significa verte a ti mismo desposeído de cualquier deseo de hacer lo que Dios ama, es ve a Cristo. Ve a Él hoy mismo. Abre sus brazos para recibir a todos los pecadores que hay en este lugar, que no somos pocos, todos con nuestras miserias, para que Él nos revista de lo que solo Él puede dar. Esto no es aquí que yo me esfuerzo más, que yo me esfuerzo menos. Esto es que hay poder o no hay poder. Esto es que yo me quiero como hacer cada día un poquito más cristiano, o soy hijo de Dios e hija de Dios. Y es muy importante que tú prestes atención a eso. Por favor, yo sé que quienes insisten en este momento en convertirse en sus propios salvadores, sé que van a salir de aquí sintiéndose mal porque no han vivido según el estándar de Dios. Pero es que ese no es el propósito. El propósito es que tú dejes de ser tu salvador y vayas al que te puede salvar, al que sí te puede dar lo que tú no tienes y tal vez no conoces. Así digas que naciste en una familia cristiana, que desde el no sabes si es del séptimo mes o el tercer mes de embarazo, no sabes en qué momento te hiciste cristiano, pero puede ser que esa sea tu idea, pero tú no ves ninguna alegría en la clase de vida que Dios quiere. ¿Por qué no? Pues porque no hay eso dentro de ti. Y eso no tiene que ver simplemente con que naciste con una familia noble, muy querida. Es que aquí hay gente más querida que yo. En el mundo hay personas mucho más queridas que yo, que no se irritan, que siempre son estables. Yo no soy así. Yo no soy así, pero yo necesito un Salvador y acudo a Él y lo busco a Él para que Él me dé el poder. Nosotros a veces pensamos como creyentes, y aun cuando pensamos en los no cristianos, hermanos, que yo sé que para mí ese tema de, yo qué sé, Pablo está hablando mucho del tema sexual. Y el tema sexual no es un problema para nosotros solamente, eso siempre ha sido un problema. Y mayoritariamente Pablo utiliza el término porneia, de donde viene pornografía y otras cosas más. Porneia, que hace referencia a todas estas prácticas que someten y esclavizan a los hombres. Hermanos, y puede ser que tú digas, no, yo soy cristiano, aunque finalmente yo de alguna manera ya hice la elaboración de vivir inmoralmente, pero finalmente no, yo también soy cristiano, yo sé que sí. Estilo de vida, vives de esa manera, y ¿sabes qué piensas tal vez? No, llegará el día, llegará el momento cuando el Señor Jesucristo aparezca, que Él me va a dar todo lo que yo necesito para poder ese día empezar a desear lo que Él quiere. O sea, cuando el Señor aparezca es que yo voy a poder desear las cosas que Él quiere para mí hasta ese día. ¿Hemos pensado eso o no? Bueno, pues hermanos, eso sería horrible. Eso sería una cosa tan triste que así fuera. No puede ser así. Dios envió a su Hijo Jesucristo no para perdonarte los pecados, es que los pecados es parte del camino, pero perdonarte los pecados no es el fin. Perdonarte los pecados es algo por lo que se cruza, pero el propósito de Dios es que tú vivas para la gloria de Él y te deleites en lo que Él es para siempre. Para eso es que fuiste salvada y salvado, y Él quiere que disfrutes eso ya, pues por eso te hace partícipe de la naturaleza divina, por eso te da el Espíritu, por eso estás unido a Jesucristo. Él no solamente quiere, sino que te ha facultado, te ha dado las cosas para que las cosas que Él ama las empieces a amar. ¿Estamos entendiendo? Créanme, hermanos, no es que va a llegar el día en que yo realmente nunca me interesé por Dios ni nada de esas cosas, pero algún día en el futuro Dios se me apareció como se le apareció a todos los hombres
y ese día empecé a amarlo y a disfrutarlo y a querer adorarlo. No, eso no es así. Es que tú crees que lo que Dios está haciendo contigo hoy no tiene implicaciones futuras. La transformación de tu carácter, claro. Cuando los hombres que no han amado al Señor lo vean a Él, dice la Escritura, es el crujir, el rechinar de dientes. ¿Ustedes saben qué es eso en la Biblia? Es una expresión de ira, ira frente a aquel que me hace doblegar. No es simplemente, no, ahora sí adorémoslo. Claro que lo van a adorar, todos adoraremos al Señor. Pero quienes no lo aman, ni aman lo que Él ama, porque no conocen qué es la experiencia interior de Dios mismo en nosotros, no van a hacer eso en el futuro. Y Pablo destaca esas inconsistencias. ¿Qué dice Pablo? Literalmente lo dice, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios, obvio. Todo lo cual está fuera de lugar, claro que está fuera de lugar. Y dice finalmente, nadie que sea avaro tendrá herencia en el reino de Dios y de Cristo. Si de alguna manera tú has llegado a malinterpretar todo lo que decimos en esta iglesia donde amamos predicar el evangelio de la gracia, y si tú dices que eres cristiano y que crees en el evangelio de la gracia y vives de manera inmoral, déjame decirte, yo no sé cuál evangelio de gracia hay para ti. No sé cuál, porque en la Biblia no lo hay. No existe un evangelio que le haga pensar a los cristianos que viven, andan en la vida sin ningún interés por lo que Dios ama y como que, pues es que ¿para qué? ¿A ustedes no les parece muy difícil que uno siempre haya querido entregar su vida a la lujuria y uno llegar al cielo donde está el Señor y que nunca le dejen ver un desnudo? O que uno nunca sienta el placer del desnudo. Si uno ha entregado su corazón a eso y en el futuro no es así, eso es muy horrible. No, o ustedes piensan que el cambio se da como así, no saben por qué. Hermanos, nosotros quienes participamos del carácter de Dios, por la pura misericordia de Él, porque recuerden, espero que se esté entendiendo, si tú no logras ver esos indicios de la obra de Dios en tu corazón, pues ven a su Hijo, no te sigas engañando, ven a su Hijo, porque la ética cristiana requiere de poder. Yo antes amaba la lujuria, quería eso, anhelaba eso, eso era el ídolo principal de mi vida, eso, y lo amaba, yo sentía en el fondo del corazón que no había nada mejor que eso, pero un día, por la misericordia de Dios, empecé a ver que, esto es muy triste, uy, qué triste eso, es una mujer, uy, qué pesar, o sea, uy, ¿cómo así? Y empezar por la gracia de Dios a deleitarme, a alegrarme en la mujer de mi juventud, porque Dios es así, santo. A Él no le gusta la instrumentalización de nadie. Y Él está acá. Y Él me ayuda a entender entonces por qué eso es tan triste. ¿Por qué eso es tan oscuro? ¿Por qué eso no corresponde a alguien que diga haber nacido de Dios? Y yo no estoy diciendo, hermanos, y espero que quede claro, no estoy diciendo que el cristiano no peca, que el cristiano no tropieza muchas veces en la vida. Tropezaremos muchas veces en los mismos problemas y en los mismos. Estoy hablando de el creyente que anda, como Pablo lo dice, el creyente que vive esa vida y parece que todo bien. No, Pablo dice, es inconsistente.
no tiene sentido, ¿de acuerdo? Hermanos, a veces es necesario hacer tanto énfasis en algo que yo mismo he podido ver tantas veces en consejería cuando me siento con ustedes, o los libros que puedo leer y ver las experiencias de otros y yo mismo. Esto es tan importante que quede claro. Y por eso perdónenme el sobreénfasis, no es porque quiero ser tautológico, es porque yo soy pastor y yo quiero el bien para ti. Y como que cada día siento más que la predicación que estoy haciendo es como la última de mi vida. Entonces quiero tratar de que se entienda bien. Tú anhelas las cosas que Dios anhela porque participas de lo que Él es. Esa es la fuente, ese es el estímulo. Ahí es donde está el poder. Por eso vivimos así. ¿Y cómo vivimos? ¿Cuál es el estilo de vida propio de nuestra unión con Cristo? Solamente mencionado. La imitación de Dios. Claro. Si Él está acá y llegó para ser un poder descomunal, vamos a ser conformados a Él. La imitación de Dios. Una vida de amor. Vivir una vida de gratitud. Resplandecer en este mundo y denunciar la maldad, vivir una vida de sabiduría, aprovechar bien el tiempo, ser llenados cada día más del Espíritu de Dios, animando a nuestros hermanos y a nuestras hermanas todo el tiempo, porque ellos luchan como nosotros, temen como nosotros, y por siempre adorando al Señor. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Y a ver, pareciera, hermanos, que es inevitable que cuando nosotros entramos a la parte ética de cada carta que estudiamos, sea la carta a los romanos, la carta a los gálatas, la carta a los colosenses, a los filipenses, cualquier carta que estudiamos aquí en la iglesia, pareciera que fuera inevitable que cuando Pablo termina la parte teológica doctrinal e inicia la parte ética, pareciera que a veces se colocara como una sombra en nuestras vidas de vergüenza, de temor o de culpa. Pero el esfuerzo de hoy es justamente que tú tienes esperanza, que todos tenemos esperanza, pero solo en Jesús, solo en el Señor. Eso es lo que recordaremos en este momento. Que lo que se hizo por nosotros, hermanos, no solamente darnos una nueva identidad, hacernos partícipes de una nueva comunidad, sino que ahora vivimos la alegría de un nuevo estilo de vida. Todo eso que nos ha sido dado ha sido posible por Cristo, o sea, por alguien que pagó un altísimo costo para que eso fuera real para nosotros. Entonces, todos aquellos que tienen un Salvador y que es Cristo Jesús el Señor, todos aquellos que han sido perdonados, justificados, que experimentan la alegría de ser transformados, de anhelar las cosas que Dios anhela paulatinamente y progresivamente. Todas estas personas, prepárense para participar de la cena en este momento.
Si Jesús es tu Señor y tú has dado testimonio de tu fe al bautizarte, tú eres invitado a participar de esta cena. Entonces tú ahí delante del Señor, medita en la hermosura de vida que se nos heredó. La anhelamos, vemos cada día más su hermosura, tropezamos en llegar allá, pero entendemos que es lo mejor. Todo esto ha sido gracias a Jesús. Gracias a nuestro Señor. Así que ahí permanece en silencio y medita en esa vida que ahora somos llamados a vivir en este mundo necesitado y quebrantado. La vida que expresa en los miembros de nuestro cuerpo la vida de Cristo. El poder que resucitó de entre los muertos a Cristo y que ahora está en nosotros. La naturaleza divina que se nos ha dado. La participación del Espíritu Santo de Dios en nuestro cuerpo, que hace posible esta vida preciosa, una vida de amor, como es de difícil amar. Pero gracias, Padre nuestro, por invitarnos y enseñarnos y darnos lo necesario para empezar a amar. Gracias, Señor, porque este mundo está tan desordenado en su amor y su adoración por la sexualidad. Pero te agradecemos, Jesucristo, hoy por hacer lo necesario para que nosotros dejáramos de ver la sexualidad como la ruina en la que algún día la vimos. Y poco a poco nos vas mostrando la belleza de la castidad, la belleza de la unión matrimonial, el misterio que aún encierra la sexualidad ahí. Te damos gracias, Señor, porque algún día no nos importaba hablar hasta por los codos y hablar de otros y hablar obscenidades y censurar a hombres y mujeres, menospreciándolos por sus características físicas, por su género, por cualquiera de esas cosas, Señor, y nos burlábamos y menospreciamos. Pero te agradecemos, Señor, porque a través de lo que Cristo hizo por nosotros, hoy nosotros empezamos a ver la belleza de moderar y de mesurar nuestra voz, nuestra palabra, el respeto por la dignidad, por el valor del otro, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos porque este nuevo estilo de vida, Señor, no es simplemente un gran esfuerzo que hacemos, es el recibir la vida que ahora nos pertenece, en la que fracasamos en alcanzar plenamente. Claro que sí, tú mismo decidiste no quitarnos todo el pecado, no erradicar de nosotros todo indicio de maldad. Pero claro que experimentamos lo que tú eres, Señor, y gracias por eso, gracias por el arrepentimiento. Qué hermosura el privilegio de arrepentirnos. Qué belleza eso, Señor. No simplemente azotarnos nosotros mismos, que somos nuestros propios jueces, sintiéndonos mal y avergonzándonos y remordiendo nuestras conciencias. No, qué belleza es cuando podemos arrepentirnos y correr a ti para que nos salves y nos hagas inocente y nos cubras y nos perdones. Por eso es que en esta tarde, Padre nuestro, te adoramos y adoramos a tu Hijo Jesucristo, porque el costo de todo lo que es nuestro en Jesús fue a causa de su muerte, de morir, su sangre derramada, su cuerpo molido, ser abandonado para que nosotros no lo fuéramos. Ese es el precio que se pagó para nosotros no ser entregados a nuestros deseos. Ay, gracias, 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 Señor. Quienes están preparados para cenar, les pido que se pongan de pie en silencio, por favor, que tomen los elementos, regreses a tu asiento y esperemos para que los compartamos juntos. Adelante.